Gloria a Dios, gloria a Dios. Hoy estamos alegres de verles por acá. Hoy es un día especial. Hoy generalmente en las iglesias se recuerda pues aquel momento cuando el Señor entró a Jerusalén. El Señor me dio un mensaje que tiene que ir por ahí, pero al final usted me va a entender. Dice Génesis capítulo 22. Que Dios le pidió a Abraham, ¿se acuerda? Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y ahora cuando uno ve a un niño así, ¿usted sabe lo que es que le diga? Entrégueme ese niño en sacrificio. No únicamente que me lo meta aquí a servirme, sino sacrificarlo. Y ese hombre, eso nos lo predicó el pastor Scott, ¿se acuerdan? Ese hombre, con el dolor en su corazón, él fue dispuesto a hacerlo. Y yo siempre digo, si él levantó el cuchillo para hacerlo, es porque en su corazón ya él lo había matado. Porque tener el valor de levantar un cuchillo contra un hijo por obediencia a Dios, es porque realmente él quería obedecer. El muchacho se da cuenta de que está el altar, de que hay leña, pero que no hay sacrificio. Y él le dice, papá, pero ya está todo, pero falta el sacrificio. Y esa es la primera vez en la Biblia donde se menciona la palabra cordero. Él le dijo, pero no hay un cordero para el sacrificio. Y Dios todo lo hace porque es la primera vez ahí donde aparece la palabra cordero y es la primera vez donde aparece también la palabra adoración. En el mismo tiempo, en la misma situación, cuando él iba a sacrificar a su hijo, es donde aparece por primera vez la palabra adoración y donde aparece por primera vez la palabra cordero. Y Isaac le preguntó por eso que no había un cordero. ¿Dónde está el cordero para ser sacrificado? Significa que ya ellos lo practicaban porque ya sabía que tenía que haber un corderito ahí para ser sacrificado. Y dice Génesis 22:8, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Abraham tenía la fe de que Dios iba a proveer un animalito para ser sacrificado en lugar de su hijo. Abraham tenía la fe de que Dios iba a hacer algo. Es más, y en el libro de Hebreos dice, y él sabía que aún si él lo sacrificaba, Dios iba a hacer algo. Porque el sacrificio no era únicamente matarlo, sino quemarlo. Y que quedaran solo las cenizas. Pero Abraham sabía que Dios era poderoso aún de hacer que esas cenizas se volviesen a hacer huesos y que a esos huesos les volvieran los tendones y que a esos tendones le volviera la piel y que a ese cuerpo le volviera otra vez el espíritu y recibir a su hijo vivo nuevamente. Porque Dios le había dicho, es en este niño que te será llamada descendencia, es en él, en Isaac. Dios se lo había dicho. Abraham sabía que aún de la ceniza Dios podía volver a levantar a su hijo y cumplir su promesa en él. ¿Cuántos dicen amén? Dios no dejó que Abraham sacrificara a su hijo. Y en lugar, dice la palabra, que envió a un carnero, un animalito que sustituyera a su hijo para ser sacrificado. También un cordero fue elegido por Dios para ser sacrificado, ¿se acuerdan? Y que con su sangre en los dinteles de una puerta, toda la gente que viviera en esa casa iban a estar protegidos. Fue un corderito. Dios dijo, y pondrán su sangre en los marcos de la puerta, vamos a decirlo así, para que todo aquel que esté dentro de esa casa esté protegido por esa sangre. Y que cuando pase el ángel de la muerte, no pase por esa casa. Y dice Éxodo 12:3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El verso 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y el verso 13 dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y más para abajo en el 46 dice, se comerá en una casa
y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Dios le da toda una instrucción, y ahí es la primera vez donde se celebra la Pascua. Él dice, tiene que agarrar un corderito para su familia. Era un cordero por familia, pero si la familia es muy pequeña, pues invite a los vecinos. Pero el asunto es que no podía quedar nada para el siguiente día, y si quedaba algo tenían que quemarlo, y tiene que ser sin defecto. Tenían que separarlo el día 10, para inmolarlo. Inmolarlo es pues degollarlo. Eso es lo que significa la palabra inmolado. Y tenían que tenerlo esos 4 días inspeccionándolo para que no tuviera defecto. Y en medio de las 2 tardes, dice ahí, había que sacrificarlo. La tarde pues empieza después de mediodía. A las 12:01, mediodía de PM, ya empieza la tarde. Y como el día judío terminaba a las 6 de la tarde, entonces en medio de las 12 y las 6 están las 3. A las 3 de la tarde tenía que ser inmolado, tenía que ser sacrificado ese cordero. Y decía, no pueden quebrar un hueso suyo. No se puede quebrar. O sea, tienen que quemarlo todo. El cordero era escogido. El cordero de toda la manada tenía que ser escogido. Y decía, tiene que ser un corderito. Y un corderito era una oveja bebé de entre 1 mes y 1 año. Ese era un corderito, y si usted ve la foto, es hasta tierno ver un animalito de esos. Pero Dios agarra de la oveja, que es un animal noble, agarra lo más noble, que es un corderito, que es un bebé, para sacrificarlo. No le basta con agarrar una oveja, que ya de por sí inspira ternura, inspira paz, inspira tranquilidad, sino que agarra lo más tierno de la oveja para que sea el sacrificio. Y eso es lo que él usa. Él usa la sangre de ese animal para cubrir las casas. Y esa sangre podía estar en la casa aún de los egipcios. Si un egipcio hubiera agarrado o agarró en ese momento esa instrucción y puso esa sangre, el ángel de la muerte iba a pasar por encima y no los iba a tocar. De igual manera, si un israelita no hacía caso, pues ahí iba a entrar el ángel de la muerte. ¿Por qué? Porque la salvación es para todos. Entonces dicen amén. Es para todos. El que haga caso, el que se cubra con la sangre del cordero, será salvo. El que agarra esa sangre y dice, con esto yo creo que yo voy a ser salvo, y deposita su fe ahí. Eso fue lo que Dios le dijo a ese pueblo. En el principio tal vez no lo entendían, y se siguió haciendo por miles de años, hasta que llegó Jesús, pero ellos lo hacían únicamente como ritual. Después, la próxima vez donde aparece un cordero, en Éxodo 29:38 dice, y esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. El cordero también se usaba, aparte de para la protección, para tener una relación con Dios. Dios instruyó a su pueblo para que ofrecieran diariamente, era diariamente, un corderito en la mañana y un corderito en la tarde. Era como diciéndole al pueblo, no se acuerde de mí únicamente en la mañana, y después se olvidó de mí hasta el siguiente día. No, en la tarde tienen que venir otra vez acá y sacrificarme. O no piense que yo únicamente se va a acercar a mí en las tardes. Usted tiene que venir también en la mañana y acercarse a mí. Era teniendo al pueblo en una relación constante. El pueblo sabía, me tengo que levantar y tengo que ir a presenciar este sacrificio. Y en la tarde también, sea lo que sea que esté haciendo, yo tengo que ir a ver ese acto de entrega, ese sacrificio al Señor. Era una relación lo que Dios quería establecer con su pueblo, lo que Dios quiere establecer con usted y conmigo, de que nos acerquemos a Él durante todo el día. ¿Cuántos dicen amén? No únicamente en la mañana, en la tarde también, o no únicamente en la tarde, sino en la mañana también. Estar en ese constante comunión con nuestro Padre Celestial. Tenían que venir y ver, tenían que estar ahí. Fue una especie de recordatorios para decirles, no se olviden de mí. No pueden pasar un día sin que usted venga. No puede pasar más de 12 horas sin que usted venga aquí a ofrecerme. Era una relación constante lo que Dios quería tener con su pueblo. Y utilizaba un cordero para que eso se cumpliera. Dice Juan 1:29. El siguiente día
vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no hubiésemos tenido referencia de lo que era un cordero, de lo que significaba un cordero, de para qué se utilizaba un cordero en la religión judía, no hubiésemos entendido esta frase que dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hubiésemos entendido la profundidad de esa expresión. Pero gracias a Dios que tenemos sus escrituras y nos damos cuenta de lo que se estaba refiriendo ahí. Juan estaba diciendo: aquí viene aquel que simboliza aquel animalito que va a entregar su vida y su sangre para quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dios estaba entregando lo más preciado, hermano. Entregar un cordero no era fácil, no era barato. Era costoso para la gente. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento dice: y si no tiene dinero para entregar un cordero, pues entregue 2 palomitas. Porque no era cualquiera. Y el que entregaba un sacrificio de un cordero o un becerro, que era más caro, tenía que entregar 2 palomitas. Era entregar algo valioso. Y Dios entrega lo más valioso que Él tiene, a su propio Hijo, como un cordero para ser sacrificado. Entregó lo más preciado que Él tiene. Y dice la Biblia que si no escatimó a entregar a su Hijo por nosotros, no lo escatimó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cuántos dicen amén? Dios, yo sé, pues le dolió entregar a su Hijo, pero lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Entregar un hijo por una persona culpable. Dice la palabra: todavía si alguien muere por un justo, pero morir por un montón de injustos, morir por un montón de pecadores, morir por gente que lo rechaza hasta el día de hoy, morir por gente que lo niega. Pero Dios amó tanto al mundo que lo entregó para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo sé que todos los que estamos aquí hemos creído en Él, creemos que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías, que Él es el único camino al Padre. Pero fue por amor, hermano. Cuando tratamos de entender ese amor, la mente se nos queda corta. ¿Cómo entregar un hijo para ser sacrificado? Y era un cordero para ser sacrificado, para morir por algo que Él no hizo, para entregar su sangre por un pecado que Él no cometió. Un corderito que lo que estaba haciendo era jugando allá con la manada y tomando leche con la mamá, era arrancado de ahí para llevarlo a un lugar y matarlo por el pecado que cometieron otros. Eso fue lo que hizo Dios. Su Hijo inocente no tenía que venir. Inocente, sin pecado, lo entregó por nosotros, que éramos los que habíamos cometido la falta. Y murió en nuestro lugar. Y tomó ese lugar en la cruz y nos dio vida eterna a través de su sangre. Y eso es motivo suficiente para amarlo y para adorarle y para cantarle, hermano. Y para venir a su casa. Ya en Mateo 21:6, entrando ya en el ambiente de todo este día, Jesús entra como un cordero, pero entra como rey también. Dice Mateo 21:6, los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. El cordero que tanto esperó Abraham, y el que Abraham dijo: Dios se proveerá de un sacrificio, estaba llegando a Jerusalén. Aquel corderito que miles de años, aquel sacrificio que miles de años, Abraham dijo: Dios se va a proveer uno para el sacrificio. Es más, Jesús dijo: Abraham se gozó al ver mi día, y lo vio y se gozó. Algunos creen que Abraham vio el ministerio de Jesús y lo que iba a pasar, porque Jesús dijo: se gozó de que mi día iba a llegar, y lo vio. Aquel sacrificio que Abraham dijo que Dios iba a proveer estaba llegando a Jerusalén.
Así como aquel animalito llegó solo al altar, aquel carnero llegó solo. Estaba el altar, estaba la leña y se acercó solito. Abraham no lo tuvo que ir a buscar para sacrificarlo en lugar de su hijo, sino que llegó solo. Jesús, el Cordero de Dios, llegó voluntariamente a donde iba a ser sacrificado. Dios le perdonó la vida al hijo de Abraham, pero no perdonó la vida de su propio hijo. Porque era necesario que muriera para que usted y yo hoy tengamos vida eterna. Dele un aplauso al Señor, hermano. Era necesario. Era necesario. El hijo le dice al padre: Padre, si es posible de que yo no pase por esto. Y el Señor no le contestó. O sea, no hay vuelta atrás, tienes que hacerlo. Pero por ese sacrificio es que hoy usted y yo somos salvos, hermano. Por su gracia y por su favor. Así como en la última plaga de Egipto, Dios perdonó a todos aquellos que habían puesto la sangre de un cordero en las puertas. El Cordero de Dios venía voluntariamente a ofrecer su sangre para que todo aquel que cree en su sacrificio para el perdón de sus pecados sea liberado del castigo eterno. Aquel Cordero pascual, aquel Cordero de Pascua se acercaba al pueblo para salvarlo con su sangre, para entregar su sangre, para vaciarse, porque fue vaciado. Al final lo que le salió ya era agua, ya no tenía nada, se vació por nosotros, para que su sangre nos limpie, para que su sangre nos redima, para que su sangre nos perdone. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para que su sangre nos libre del castigo eterno. Porque usted y yo somos merecedores de un castigo eterno, porque somos malos, porque somos pecadores. Pero a través de la sangre del Cordero de Dios puesta en nuestras vidas es que tenemos seguridad de vida eterna. Y que Dios nos ve justos como si nunca hubiésemos pecado, pero es a través de la sangre de su Hijo. Aquel Cordero de Pascua estaba llegando diciendo: ¿se acuerdan? Tantos años han celebrado esto. Un animalito inocente entrega su sangre para protegerlos. Yo vengo a decir que yo soy ese Cordero. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que acérquense, métanse bajo mi cobertura. Esto es para todos. Y si aquí alguien no lo ha hecho, yo le digo: no salga de aquí sin tener a Cristo en su corazón. Porque la promesa fue: el que tenga la sangre ahí, el ángel de la muerte no va a entrar. Pero el que no tenga la sangre ahí va a sufrir las consecuencias. Por eso yo le digo con todo el corazón: salga de aquí con Cristo en su corazón y con firmeza en su salvación, confiando en la sangre de Cristo para el perdón de sus pecados, confiando en la salvación a través del sacrificio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Justificados en su sangre, seremos salvos de la ira. Si la sangre de Cristo no está, por decirlo así, sobre nuestras vidas, vamos a pasar la ira y seremos culpables y seremos merecedores de un castigo eterno. Pero no tiene que ser así, porque ya el sacrificio fue dado. Hace miles de años un inocente murió para entregar su vida, murió para entregar su sangre para que usted tenga vida eterna. La persona que llegó al lugar de perdición eterno es porque se brincó todo ese plan hermoso de salvación que Dios tiene diseñado. No hay que llegar ahí, ya Dios proveyó el lugar. Ya Dios proveyó el sacrificio para que usted y yo y toda la humanidad sea salva. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, aleluya. Hermano, hay gratitud cuando uno entiende todo esto. Que ya el sacrificio fue dado. La gente hoy lo puede negar, lo puede blasfemar, puede vivir alejado, pero ya el sacrificio se hizo. Ya Cristo no tiene que venir a morir otra vez. No, ya murió. Y el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. El que cree en Él.
Ya no tiene que venir otra vez y que ser maltratado y ser humillado y ser clavado. No, ya el sacrificio fue dado. Un único sacrificio suficiente para toda la eternidad, para todos los siglos de los siglos. Un solo sacrificio fue dado. El Cordero de Dios entregó su vida por toda la humanidad, por todas las edades. Esa salvación está aquí hoy para aquel que no la tiene. Si usted dice, yo no tengo certeza de salvación, yo todavía tengo duda, déjeme decirle, ya el Cordero fue inmolado, ya el Cordero fue sacrificado para el perdón de sus pecados. Lo que tiene que hacer usted es creerlo. Yo creo, no lo vi, pero yo creo en mi corazón que Cristo fue crucificado por el perdón de mis pecados. Él entregó su sangre por mí. Él entregó su sangre por mí. El Cordero de Dios entró en la ciudad donde iba a morir, donde él sabía que iba a morir. Él sabía, él dice, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y que ahí sea muerto en manos de pecadores. Él sabía que iba a morir. O sea, él entró al lugar donde lo iban a matar. Él sabía. No fue sorpresa para él sabía a dónde iba. Miró a aquellos, yo me puse a pensar eso, el Señor miró a aquellos que lo iban a condenar, porque él sabía todas las cosas. Él vio por allá a los del Sanedrín y todos estos van a votar en mi contra. Estos van a decir, crucifíqueme. Este que está aquí me va a pegar una bofetada. Este que está por aquí me va a arrancar la barba. Estos que están allá me van a poner la corona de espinas. Todo. Aquel que está allá es el que me va a clavar las manos. Aquel que está por allá es el que me va a ir latigando cuando yo voy caminando. Aquel que está allá es el que me va a meter la lanza. Él sabía todas las cosas. Él entró al lugar y vio la cara de los que lo iban a matar. Pero eso no impidió que él entrara victorioso, que él entrara gozoso, cumpliendo la voluntad del Padre. Miró a aquellos que lo iban a escupir y que lo iban a golpear y que lo iban a latigar. Entró para que el mundo supiera que en él no había defecto. Entró a Jerusalén y lo que dice la historia es que entró un día 10 del mes de Abib, que era cuando el corderito se separaba. Entró ahí para ser inspeccionado por aquellos que lo iban a matar, para que lo revisaran de pies a cabeza, para que lo siguieran y estuvieran ahí escuchando sus enseñanzas para ver qué mal encontraban en él. Y al final no encontraron falla en Jesús, no pudieron encontrarle falla. Aún en el juicio injusto que hicieron, no encontraron nada. Tuvieron que meter a dos mentirosos que empezaran a decir, él dice que iba a botar el templo. Bueno, Jesús dijo algo así, pero ellos lo malinterpretaron. Pero porque no encontraron un defecto, una falla, un pecado, fue que tuvieron que mentir. Porque el Cordero estaba sin defecto. El Cordero estaba sin mancha. Aún Pilato dijo, yo no encuentro nada de malo en él. Yo no encuentro nada malo en él. O sea, yo no sé por qué es que ustedes lo quieren matar si yo no encuentro nada malo en él. El Cordero fue inspeccionado de pies a cabeza y no se encontró una falla en él. Entró en ese lugar para ser inspeccionado. Entró para que sus verdugos pudieran revisarlo y darse cuenta que era sin mancha y sin defecto. Llegó para ser sacrificado por el pueblo. Un sacrificio universal. Pero también como el Cordero Pascual llegó para ser sacrificado por cada familia. Un sacrificio personal. Cristo murió por toda la humanidad. Y a veces cuando decimos toda la humanidad, perdemos la perspectiva de mi Salvador personal. Cuando decimos que de tal manera amó Dios al mundo, lo vemos muy general, pero cuando usted analiza, porque de tal manera amó Dios a Denis, porque de tal manera amó Dios a Iron, de tal manera amó Dios a Tino, y porque de tal manera amó Dios a Irene, porque de tal manera lo amó que envió a su Hijo, ahí es donde uno se le eriza la piel. Dios me amó tanto que envió a su Hijo. Es una salvación personal. Es una relación personal. O sea, Dios vio que yo necesitaba un Salvador y envió a su Hijo. Es una salvación general, una salvación universal, pero es una salvación personal. Es por usted que Él vino. Es por usted que Él entregó su vida. Es por usted que Él entregó su sangre y se dejó escupir y golpear. Fue por usted. Y nadie lo obligó. Lo hizo motivado únicamente por el amor que te tiene.
Y porque no quiere que te pierdas. Y porque quiere que vivas con Él para toda la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él quiere eso. Te amó tanto, de tal manera, que entregó a su Hijo. Llegó a entregar su sangre por completo. Su sangre por completo. Pero como aquel corderito de la Pascua, no le quebraron un solo hueso, dice la palabra. Ya cuando el condenado estaba ahí y no moría, le quebraban las rodillas para que no tuviera cómo impulsarse para agarrar aire. Pero cuando llegaron a Jesús, se dieron cuenta que ya no había necesidad porque ya había muerto. Para que se cumpliese la palabra, que aquel corderito de la Pascua no tenían que quebrarle un hueso. Él cumplió a cabalidad las profecías, aún estando muerto. Se cumplieron todas las profecías en Él. El Cordero llegó y la comunión con Él. Así como aquellos corderos eran sacrificados en la mañana y en la tarde para acercarse a Dios, el Cordero de Dios estaba abriendo el camino para que usted y yo tengamos comunión con Él. Así como aquel corderito se ofrecía en la mañana y otro en la tarde, el Cordero de Dios estaba viniendo para decir, voy a quitar lo que nos impide el acceso al Padre. Voy a demostrarles que yo soy el único camino por el cual pueden venir al Padre. Vengo para decirles que yo estoy abriendo el camino para que usted pueda hablar con su papá celestial cuando usted quiera. Dice Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Él murió, se rompió el velo que nos separaba del lugar santísimo. Cuando Él murió, Él estaba diciendo, ahora sí hay comunión, ahora sí hay libre acceso, ahora sí es para todos. Ya no es únicamente para un hombre una vez al año que pueda venir y hablar con Dios. Ahora usted y yo tenemos ese libre acceso al Padre. Hablarle en la mañana, hablarle en la tarde, hablarle en la noche, hablarle en la madrugada, hablar cuando vamos manejando, cuando estamos cocinando, cuando estamos trabajando. Ahora tenemos ese libre acceso porque el Cordero de Dios entregó su vida para que tengamos una comunión íntima con Él. ¿Cuántos dicen amén? Dele otro aplauso si quiere. Hermano, el estar en la presencia de Dios costó caro. Y a veces nosotros lo agarramos así a la ligera. O no aprovechamos ese recurso, ese privilegio de que, wow, en mi propia casa, aquí chiquitita tal vez, en mi propia casa yo puedo encerrarme y ese va a ser mi lugar santísimo. Yo puedo estar ahí hablando con Dios. Ese acto tan sencillo costó la sangre del Hijo de Dios. De que usted pueda entrar a la presencia de Dios cuando usted quiera. Le costó la vida al Hijo de Dios. Por eso es que hay que aprovecharla. Por eso es que hay que aprovechar esos momentos. No desaprovechar el privilegio que tenemos de estar en la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier día. Que no tengo que venir a un edificio a hacerlo, ni viajar a una ciudad para hacerlo. En mi propia casa puede estar el lugar santísimo, porque el Cordero entregó su vida. ¿Cuántos dicen amén? El Cordero de Dios venía para abrir el camino al Padre. Vino para que nos podamos acercar a Él en cualquier momento. Esa presencia de la que hemos hablado durante meses, se personificó en la persona de Cristo, valga la redundancia. La presencia de Dios se manifestó en la persona de Cristo, la presencia corporal de Dios. La presencia corporal de Dios se acercó a la gente. Antes, como hemos venido hablando, aquel porque tocó la caja que representaba la presencia de Dios cayó muerto. Ahora la presencia tangible y tocable en carne y hueso de Dios se acercó a la gente y la gente lo tocaba y no caía muerto, más bien quedaban sanos. Ahora la gente venía a Él y lo tocaba y en lugar de quedar ahí electrocutado, más bien el flujo de la sangre paraba. La gente venía y lo tocaba y volvían a ver y volvían a oír y volvían a tener esperanza y eran limpios. Ahora más bien esa presencia era la que tocaba a la gente.
Aquel impuro, el leproso, el que estaba pudriéndose en vida, llegó ante esa presencia, y esa presencia hermosa y poderosa fue la que extendió su mano a tocar a lo impuro, y la impureza no se le pegó a él, más bien la santidad y la pureza de él se le transmitió a aquel impuro y fue sano. Esa presencia se personificó en Cristo Jesús. Y ahora tenemos acceso, hermano, a Él. Ahora tenemos acceso a su presencia y podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Y decir: Señor, necesito un abrazo tuyo. Venga, abrázame, Señor. Yo quiero sentirte y sentir su presencia dentro de nosotros. Ahora la presencia de Dios era la que buscaba la gente. Y la gente era salva, era sana. La presencia llegó a ese lugar. Muchos lo recibieron y creyeron en Él, sí. Otros muchos llegaron a ese día ahí únicamente para ver qué estaba pasando. Y otros literalmente no creyeron en Él. Vino a todos, pero todos no creyeron en Él. Él se acercó al pueblo y dijo: aquí estoy para todos. Vine a todos, vine al pueblo. El rey llegó, aquí estoy. El Salvador llegó. Pero los que creyeron en Él fueron los que salieron beneficiados. Los que no creyeron, pues ni modo. Pero yo estoy para todos. Porque Cristo, el Señor dice que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos. Y cuando dice todos, hermano, yo incluyo todos. Así como digo, porque de tal manera amó Dios al mundo, incluye a todos. Así cuando dice, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos, ahí está incluyendo a todos también. No se pierdan, mas tenga vida eterna. Que ninguno se pierda, esa es la voluntad de Dios. La presencia de Dios tomó forma de hombre y se acercó a la gente. Dejó su trono de gloria, dejó sus ropas reales, dejó sus millares de servidores, dejó su trono allá para venir a un lugar polvoriento, a un lugar lleno de maldad, a un lugar lleno de oscuridad, a vivir en estrechez, a vivir en necesidad, a padecer lo que usted y yo padecemos. Vino aquí y se acercó a la gente. En la multitud, claro, habían sacerdotes y habían escribas y habían doctores de la ley, habían fariseos, había gente noble. Pero en esa multitud habían prostitutas también, habían ladrones, habían infieles. Había gente ladrona, había gente mala entre la multitud, porque el que me diga que todos eran buenos en Jerusalén, pues está mintiendo. Ahí había de todo. Todos llegaron, el rey llegó a todos, no únicamente a los buenos, a los religiosos, a los que sabían de Biblia. Llegó a los pobres, a los humildes, a los pecadores también, para que si ellos también aceptan el sacrificio de Él, sean salvos y sean parte de su familia. ¿Cuántos dicen amén? En la multitud había de todo. Por eso, hermano, si usted dice: es que yo soy demasiado malo, yo no califico porque yo casi no entiendo la Biblia, yo no califico porque a mí me cuesta todavía, yo no califico porque yo soy muy pecador, yo no califico porque yo en mi pasado hice muchas cosas. El rey viene a ti, así como estás. Así como eres, Él viene a ti para que cuando tú vengas a Él, Él quite lo que te tenga que quitar y te purifique. Pero así como estás, es cuando el Rey viene a ti. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así como estamos, llenos de faltas, defectos, debilidades, el Rey se acerca para que si tú quieres acercarse a Él, Él te purifica y te limpia y te quita todas las impurezas y te hace una nueva criatura y agarra esa sangre poderosa y te lava y te limpia y te hace nuevo, y las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. El que está aquí y el que nos está viendo, hermano, éramos malos, y más de aquí, más de alguno de aquí era una joyita, decimos en Costa Rica, tenía su pasadito ahí feo, pero hoy somos nuevas criaturas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Hoy somos nuevas criaturas. Hoy somos nuevos. Las cosas viejas pasaron ya. Hoy somos nuevos. Ni Dios se acuerda de ese pasado, hermano. Aleluya. Dios no se acuerda de todas las cosas malas que usted hizo. Ya Él no se acuerda de eso. Aleluya. Hoy usted es una nueva criatura, lavado con la sangre de ese cordero. Esa sangre que mancha, porque la sangre mancha, la de Cristo más bien quita la mancha. Más bien nos purifica.
Y esa suciedad que hay en el corazón del ser humano no puede ser lavada con agua, no puede ser lavada con ritos, no puede ser lavada con estrategia humana. Únicamente se limpia con la sangre de Cristo, únicamente. Es la que purifica el corazón del hombre. ¿Cuántos dicen amén? El Rey del universo se acercó a todos, porque la oportunidad es para todos, porque la salvación es para todos, porque el sacrificio es para todos. Así que no desaprovechemos. Si hay alguien aquí o que nos esté viendo que nunca lo ha hecho, diga: Señor, yo acepto este sacrificio. Yo creo que tú viniste a morir por mí, por mí, por mí. Y diga su nombre y apellido. Viniste a esta tierra por mí, para que yo sea salvo, y yo lo recibo en esta hora. El Rey vino a sus súbditos. El Creador se acercó a sus criaturas. Ya casi vamos terminando. El alfarero se acercó al barro. El santo se acercó a los inmundos. El perfecto se acercó a los imperfectos. El fuerte se acercó a los débiles. El justo se acercó a los injustos. El agua se acercó a los sedientos. El médico se acercó a los enfermos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue Él el que se acercó, hermano. Él se acercó a nosotros. Él se acercó. Él dijo: aquí estoy, aquí vengo donde ustedes, aquí estoy. Y Él lo hace en esta mañana también. Aquí estoy, aquí estoy. Si usted viene, si usted tiene sed, aquí estoy. Si usted está enfermo, aquí estoy. Si usted está atribulado, aquí estoy. Si usted tiene problemas en su matrimonio, aquí estoy. Si usted tiene problemas con sus hijos, aquí estoy. Si usted tiene problemas en el trabajo, aquí estoy. Si usted tiene problemas financieros, aquí estoy. Aquí estoy. El Rey viene para todos, hermano. El Rey viene por todos. Ese Cordero que hemos estado hablando entró como rey. Entró como rey. Él sabía, el Señor dijo: yo sé, le dijo a Pilato: yo sé que para esto he venido. Para esto, para esta hora yo he venido, para que me maten. Yo he venido para que me desprecien. Yo he venido para que me escupan, para que me golpeen. Yo he venido, yo sé que para esto es. Esta es la misión de mi vida: venir y entregar mi vida por ustedes. El Cordero, eso sí, ese corderito que es tímido, ese corderito que huye, ese corderito que se esconde, entró como rey sin miedo ante sus mismos verdugos. El Cordero entró sin miedo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque además de Cordero, es un león. El león de la tribu de Judá. Tiene la humildad de un cordero, pero la fuerza de un león. Tiene la sencillez de un cordero, pero la majestad de un león. Él dijo: aquí vengo como un corderito. Vengo para que ustedes me maten. Y Él dijo: aquí nadie me va a quitar la vida. Lo dejó claro. Ustedes no me van a matar. Yo la entrego. O sea, si yo quiero, no dejo que me maten. Si yo quiero, hago algo para que no me pase nada. Si yo quiero, hago que les caiga ceguera a todos. Si yo quiero, hago que vengan ángeles y me defiendan de todos ustedes y que no me pase nada. Si yo quiero. Pero esa no es la voluntad de Padre. Esa no es la voluntad de mi Padre. Yo entrego mi vida, dijo Él. Yo. O sea, no crean que fueron ustedes. No crean que van a ser los romanos. No, yo la entrego. Porque yo quiero hacerlo por amor a ustedes. Ese Cordero entró sin miedo. Entró sin miedo. Diciendo: aquí estoy. El Cordero entró para enfrentar a sus enemigos. Fue como que el Cordero se enfrentara a lobos. En lugar de huir, dijo: aquí estoy. Véame, aquí estoy. Vengo a dar la cara. Vengo a que me reconozcan como quien soy yo, como el Rey de Israel y del mundo. Aquí estoy. Y si la gente no quiere proclamarme ni cantarme, aún esas piedras que están ahí van a cantar. Pero de que me van a alabar, me van a alabar. Si la gente no me quiere alabar, pongámoslo en términos del siglo XXI en Zarephath, si la gente no me quiere alabar, las sillas lo van a hacer. Si la gente no quiere levantar las manos, algo va a pasar aquí, pero de que hay alabanza, porque el Rey de la Gloria entró a este lugar. Jesús viene a nuestras vidas como el Cordero de Dios. Entró como Rey primero para cumplir la función de un Cordero. Entró como el Rey de Israel y del mundo, pero para cumplir la función de un Cordero.
Y cuando analizamos eso, hermano, es saber, yo soy el rey. O sea, dice la Biblia que todas las cosas por Él existen y subsisten y por Él fueron creadas. Yo sé que yo soy el creador, yo sé quién soy, pero vengo a cumplir la función de un cordero. Vengo humildemente y con mi voluntad a entregar mi sangre, mi vida por toda la humanidad, incluyéndolo a usted, incluyéndome a mí. El rey vino a cumplir la función de un cordero. Jesús viene como ese cordero de Dios, como aquel que murió para perdonar nuestros pecados. Ese cordero vino a tomar el lugar que le tocaba a usted en esa cruz, a usted y a mí. Nos tocaba sufrir, nos tocaba estar separados de Él por toda la eternidad. Pero Él dijo, yo no quiero que esta gente pase eso. Yo sé que por más que se esfuercen, no van a poder llegar a la estatura que Dios quiere. Yo sé que no van a poder, por más de que se esfuercen en cumplir la ley, yo sé que no van a poder. Por eso yo vengo a salvarlos. Salvarnos de un castigo eterno. Jesús vino a salvarte, a usted, a salvarme a mí, de una eternidad en el infierno. Vino a salvarnos de ese lugar de tormento eterno. Vino a salvarnos a través de su sangre, a través de su sacrificio. Vino a salvarnos. Si usted no había entendido por qué a Jesús se le dice el Salvador, es porque te está salvando del infierno eterno. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que lo amamos, porque vino a salvarnos. Porque solo no podemos, hermano. Solo no podemos. Y es por eso que yo le digo, si usted no ha aceptado ese regalo de salvación, hágalo hoy. Porque usted solo no va a poder. Por más que intente usted ser bueno, no va a poder. Por muchos años el pueblo de Israel intentó hacer rituales aquí y allá, pero no pudo. Tuvo que Dios enviar a un Salvador para que ya no vayas a ese lugar de tormento, sino que pases toda una eternidad en su presencia, gozándose allá y cantándole día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya, gracias Señor. Vino a derramar su sangre para limpiar nuestros pecados. Jesús viene a nuestras vidas como ese corderito, a entregar su vida por nosotros, a entregar su sangre por nosotros. Pero también viene como rey a nuestras vidas. Él viene a dirigir tu vida. No puedes aceptar a Cristo como cordero, pero no como rey. No. Si lo aceptas como cordero, tienes que aceptarlo como el rey de tu vida también. No únicamente como el que se entregó por mí, sino el que me dirige a mí. Sino el que me manda, el que me gobierna. Viene a poner en orden nuestras vidas. El rey, cuando llega a un lugar, es el que ordena y el que dice, esto se hace, esto no se hace, esto sí, esto no. Él es el que manda, el que gobierna. Él viene a tu vida como ese rey. Viene a sentarse en el trono de tu corazón y de tu familia. No puedes decir, yo acepto el sacrificio de Cristo, pero que no gobierne mi corazón. Eso ya lo tengo para otra persona. No. Si lo aceptas como cordero, lo recibes como rey también. Y le tienes que entregar todo. Por eso decía cuando leíamos ahora en la dedicación de los niños, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No puedes dejarle un rinconcito del trono, no. Es que se siente por completo ahí. Señor, dirige mi vida. Dime qué es lo que tengo que hacer. Aquí estoy, Señor, ordéname y yo obedezco. Vino con autoridad a tomar posesión de lo que le pertenece. Tú le perteneces a Dios, tú. Él te compró, con esa sangre te compró. Ya usted no se manda solo. Ya usted no es su propio dueño. Alguien te compró. Y con precio de sangre. Y no de cualquier sangre, de la sangre del Hijo de Dios. Eres una persona valiosa para Dios. Eres una persona valiosa. No hay dinero en el mundo que valga una gota de la sangre de Cristo. Y Él la entregó por completo por ti. O sea, eres súper valioso para Dios. Si llegaste a este lugar triste, no sintiéndote amado, sintiéndote despreciado, nadie me quiere y me ha ido mal, Dios te recuerda, yo te amo muchísimo. Entregué lo más valioso que yo tenía a mi hijo y Él entregó toda su vida, su sangre por ti, porque te amo.
porque te amo, porque te amo. Jesús entra a la vida del ser humano como el cordero que entrega su vida para tomar posesión de esa vida como rey. Jesús entra a la vida del ser humano como el cordero que entrega su vida para tomar posesión de la vida de ese hombre como rey. Él viene como rey a tu vida, pero como cordero. Viene como cordero a tu vida, pero también como rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Si usted nunca lo ha hecho, no lo había entendido, hoy es el día de salvación. El Rey se acerca a ti nuevamente y te dice: aquí vengo, aquí estoy para ti. No importa los fracasos que hayas tenido, no importa las veces que hayas caído, no importa cuán profundo hayas caído, aquí estoy. Aquí estoy para ti. Aquí estoy. Sí es raro, hermano, ver que un presidente se acerca al pueblo. Ahora ver que el Rey del universo se acerca a su pueblo, se acerca a su criatura para decirle: aquí estoy. Yo soy la esperanza que necesitas. Aquí estoy. Yo soy esa sanidad que andas buscando. Aquí estoy. Yo soy esa compañía que tú andabas buscando. Aquí estoy. Yo soy ese papá que siempre anhelaste. Aquí estoy. Yo soy ese amigo que extrañas. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. El Rey viene al pueblo. El Rey viene a ti. Aleluya. Para recordarte que te ama. Para recordarte que hay esperanza. Para recordarte que hay sanidad. Para recordarte que tienes un futuro eterno al lado suyo. Para recordarte que Él tiene preparadas delicias a su diestra. Para recordarte que tiene un plan perfecto para tu vida aquí en la tierra. Él viene a recordarte eso. Viene a recordarte que entregó su vida por ti. Viene a recordarte, aleluya, que si pones tu confianza en Él, el día que partas de esta tierra vas a estar con Él por toda la eternidad, alabando, adorando, exaltándolo por toda la eternidad, por toda la eternidad, por toda la eternidad. Por eso es que los que lleguemos allá vamos a adorarlo día y noche, porque sabemos y tenemos conciencia de que fue a través de Él y de su sacrificio que estamos gozando de esa paz y de ese gozo en este lugar. Que si Él nos hubiese desamparado y dejado a nuestra suerte, estuviésemos sufriendo un castigo eterno. Pero fue por su gracia, su favor inmerecido, que un día se fijó en ti. Se fijó en ti y dijo: Él no va a poder solo, ella no va a poder solo. Voy a ir a salvarla. Voy a ir a salvarlo. Voy a ir a decirle que sí puede hacerlo, que deposite su confianza en mí, que ponga su fe en mí, que entienda que el sacrificio fue por ella, que el sacrificio fue por él, que el sacrificio no fue para ser recordado un día al año, es para que lo recuerdes toda la vida, que el Hijo de Dios vino a morir por ti. Señor viene a recordarte, aleluya, que te ama y que quiere ser el Rey de tu vida, para que un día estemos celebrando en los cielos en su presencia. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y 10, dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Aleluya. Un día usted estará con esas palmas también.
Un día usted también levantará la voz y dirá: aleluya, aleluya. La salvación le pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y usted levantará la voz y la unirá a millares y millares y millares y millares. Y la unirá a millones de personas que han creído también. Y alabaremos a Dios por toda la eternidad en el nombre de Jesús. Vamos a adorar al Señor. Vamos a terminar con júbilo en esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya.
¿Cuántos han recibido de Dios en esta hora? El viernes, venga dispuesto, vamos a cantar y adorar a nuestro Señor con todo el corazón. Venga a las 7 de la noche, con un espíritu, hermano, de adoración, de agradecimiento para aquel que entregó su vida por nosotros. De 7 a 12 tenemos programado, pero si se extiende, gloria a Dios. Así que venga preparado a adorar a nuestro Señor el viernes a las 7. Levante sus manos al cielo. Pueblo de Dios, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz, paz, paz en el nombre de Jesús. Salude a la persona que tiene la par y nos vemos el miércoles y el viernes. Gloria a Dios.